¿qué tal? Muy buenos días, les saluda Nicole Alcocer, formo parte del equipo de Pirani y seré su anfitriona en este espacio donde seguiremos aprendiendo de nuevos temas en cuanto a la gestión de riesgos y como siempre estaremos yendo desde la teoría hasta la práctica. Quisiera que me puedan comentar en el chat desde dónde nos están viendo, desde dónde están siguiendo nuestra escuela para poder saludarlos y darles las gracias de estar siempre conectados a nuestro espacio. Antes de empezar, quería comentarles sobre la Academia Pirani, este espacio que está diseñado especialmente para que tú puedas aprender más de gestión de riesgos. Acá vas a poder encontrar contenidos como blogs, ebooks, webinars. En el chat les voy a estar dejando el link para que puedan entrar a revisar la Academia Pirani. Y veo que nos están saludando desde Chile, Ecuador, México, Colombia, gente de Colombia que está en Bogotá, Medellín. Muchas gracias por estar acá presentes. Y quisiera darle la bienvenida a los expositores que nos van a acompañar el día de hoy. El primero es Luis Felipe Perdomo, quien es experto en gestión de riesgos de Pirani. Hola Luis Felipe, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Es bueno encontrarme con ustedes nuevamente. Entonces, que disfruten el tema de hoy, ¿vale? Gracias a ti por estar en este espacio y también para hablar sobre riesgos AML vamos a tener a Camilo Ruiz. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Nico, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse a este espacio donde entre todos aprenderemos un poco más sobre la gestión de riesgos en general. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar en este espacio y pues entremos de una vez al tema. Les cuento un poco, si nos pueden ayudar con el siguiente slide. Vamos a estar hablando sobre el fraude en riesgo operacional y corrupción AML. Y bueno, sin nada más que añadir, acuérdense que si tienen alguna pregunta o consulta durante la exposición de Luis Felipe y Camilo, pueden escribirlas a través del módulo de preguntas y respuestas para ir absolviéndolas todos durante la exposición. Adelante, Luis Felipe. Listo, nuevamente bienvenidos, buenos días. Antes de empezar con el tema o el enfoque del fraude, quisiera traer a colación básicamente la definición del fraude y esta parte del latín fraud, que significa mala fe o falsedad. Y de esto parte pues básicamente una serie de descripciones o características que significa que yo le puedo hacer mala fe o falsedad a una persona u organización. De allí surge pues propiamente el nombre de fraude. Y adicional a eso, lo que ustedes ven resaltado en amarillo en la parte inferior, me habla de algo deshonesto o engañoso para obtener alguna ventaja sobre otro parámetro o sobre otra cosa. Listo. Ya partiendo del principio de que es un fraude, chicos, les voy a mostrar lo que nos menciona o el triángulo del fraude, como lo menciona Donald Creasy, que nos dice que el triángulo del fraude para su materialización radica en tres variables que van a surgir de la presión, la racionalización y la capacidad o oportunidad que se le brinde. Un fraude se materializa correspondientemente si estos tres entran a surgir. Por ejemplo, manejar un excelente estilo de vida o tener una necesidad, sencillamente ser una persona codiciosa, dificultades económicas o sencillamente porque me están presionando. Eso hace que de ahí empiece a buscar la manera para poder, recordemos la definición, tener un acto de mala fe en contra de alguien o de algo. En este caso es de una organización. De ahí pasamos a la oportunidad y la capacidad, exceso de confianza, porque es que yo centralizo mucho mis procesos y yo me sé las claves, yo manejo las bases de datos, yo estoy tranquilo porque yo me llevo el computador a la casa y sé que no me están haciendo ningún tema de controles, no me están haciendo ningún monitoreo correspondiente a la seguridad de la información y eso hace que, aparte que tenga una presión, ya sea económica, ya sea de estilo de vida o ya sea por algún tipo de presión, aparte de eso, manejo sencillamente un exceso de confianza y aparte de eso entiendo que mi organización tiene deficiencias en el control interno, le hace falta robustecer su sistema, sencillamente pues no opta con controles porque somos personas de alto nivel o sencillamente yo confío en mi analista, el cual lleva 20 años en la organización y no manejo digamos un sistema, entonces creo que vamos a estar bien. Y adicional a eso pues viene ya la parte del ser de la persona.
La racionalización también es un factor importante a la hora de la materialización del fraude. Es temporal, sigo órdenes, me lo merezco, entonces no, sencillamente tengo una dificultad económica porque me lo merezco, yo pude obtener estas oportunidades, pero no. ¿Saben qué voy a hacer? Desde ahora en adelante, voy a surgir y ya esta empresa pues recauda N cantidad de millones de pesos, de dólares, entonces pues, y tengo la oportunidad, eso no va a hacer nada para esta organización, entonces pues lo voy a hacer, lo voy a trabajar, lo voy a estructurar, ¿listo? De ahí, en el triángulo del fraude, surge la necesidad de empezar a determinar diferentes variables que las organizaciones se robustezcan. Organizaciones que precisamente KPMG, que es una firma de revisoría fiscal y de auditoría, nos muestra un artículo relacionado en una serie de encuestas que pasaron más o menos a 600 directivos de diferentes industrias en diferentes organizaciones en el tema de la pandemia. Esto se hizo después de pospandemia y ellos encuestaron a 600 directivos en los cuales empecé a ver el artículo y me surgió ciertas necesidades de colocar, que es lo que ustedes están enmarcando ahí ahorita en el recuadro verde, de decir, basado en ese artículo, empiezo a juzgarlo del por qué se están materializando precisamente o por qué se está materializando el triángulo del fraude. Fíjense que de esos 600 directivos, una de las preguntas dice, las empresas de las Américas, ojo con eso porque la relación que menciona en el artículo menciona lo que es Centroamérica, Norteamérica y Suramérica, las empresas de las Américas están logrando defenderse ante esta triple amenaza. ¿Qué era la triple amenaza? Básicamente, los fraudes a nivel cibernético, los fraudes a nivel operativo, que pues es la relación que les estaba mencionando ahorita, y el tema de corrupción, que pues Camilo ahorita se los va a mencionar. ¿Listo? La investigación que ellos dicen cuentan con defensas limitadas y que el cambio de trabajo híbrido o remoto están provocando que los controles existentes sean menos efectivos. Yo dije, ok, listo, ¿esto qué me lleva a determinar? Me lleva a determinar que los sistemas de riesgos se están trabajando en archivos planos. El caso o el cambio de pasar de la pandemia, en donde yo iba a la oficina y tenía pues controles un poco más robustos, no tenía continuidad al negocio, no me relacionaba bien y no tenía un control interno fuerte, tenía poca cultura al riesgo, la manualidad de mis procesos y usted no, o no tenía un desconocimiento legal, no sabía las diferentes sanciones que podría cargar la compañía y la persona por verse inmersa en ese tipo de cosas. Entonces, eso me llevó a determinar pues también que las organizaciones no se están blindando en cuanto a su sistema o están utilizando un sistema en cuanto solo a la retención documental de sus procesos y están identificando riesgos que no les están considerando importantes y que se muevan en el tiempo. De ahí, pues, fíjense que ahí que menciona que las empresas grandes tienen más riesgo de fraude, más o menos por la centralización de sus procesos, básicamente por la experiencia de las personas, porque sencillamente no están informando de manera completa lo que está sucediendo en las organizaciones. No solo eso, fíjense en el título donde mencionaba que la mayoría de las empresas en Norteamérica, América Latina, informaron que han sufrido pérdidas por fraude, infracciones de cumplimiento o ciberataques, que era lo que les mencionaba de la triple amenaza. Fíjense en la estadística, 83% de las personas encuestadas afirman que su empresa ha padecido al menos un ciberataque en los últimos 12 meses y el 71% ha sufrido fraudes. Asimismo, más de la mitad afirma haber pagado multas por aspectos regulatorios o sufrido económicamente debido a riesgos de cumplimiento no mitigados. ¿Esto qué significa? Yo estoy desconociendo la norma a nivel país. Y esto no lo estoy trasladando a mi organización, no lo estoy trasladando a mis empleados, con el objetivo de que metamos un poco de miedo. Yo sé que esa no es la palabra, pero meter un poco de miedo significa que yo me blinde también empezando a generar cultura. También mostrando un poco de miedo ante estos casos, logro decirle también al alto nivel que necesita invertir, necesita comprar una herramienta, necesita también dejar de centralizar sus documentos, necesita documentarlos y necesita depender de los procesos y no de las personas, necesita tener un poco más de presupuesto con relación a robustecer mucho más los controles. Entonces, de ahí empieza a surgir como tal la necesidad y recordemos lo que nos decía el triángulo del fraude, tener la oportunidad y deficiencias en el control interno, se me podría básicamente materializar como tal el fraude. Recordemos también que el fraude
radica en que yo haga alguna actividad que contravenga con el proceso y contra lo que podría ser la estructura de la actividad que yo esté haciendo. Por ejemplo, si yo sé que yo tengo que tener una base de datos y tengo que de ahí sacar información de la base de datos para hacer un contraste versus otra base de datos y enviar, digamos, información de pagos, entiendo que si le hace falta controles, yo tengo que evitar que la persona que está haciendo esta actividad pueda sacarse información. Y eso hace que yo empiece a mirar controles cibernéticos, también controles culturales preventivos y adicional a eso correctivos. Entonces, fíjense que esa triple amenaza que menciona, por ejemplo, el informe de esta revisoría fiscal, nos menciona que puede materializarse en 3 ámbitos y yo no me estoy dando cuenta por desconocimiento, porque no entiendo cómo funciona mi organización y los controles si me están funcionando, o sencillamente no sé con quién estoy trabajando. Entonces, en ese orden de ideas, pues es allí donde surge esa necesidad. Listo, aquí pues ustedes ven, por ejemplo, las amenazas de fraude diferentes a Norteamérica, América Latina, pues aquí no leí relación, básicamente menciona que las organizaciones de Norteamérica, obviamente, porque es un país mucho más desarrollado que el resto en relación a lo que es Centroamérica y Sudamérica, tienen más intentos de ataque. Listo. Fíjense en otra parte que yo contrasté, que me pareció interesante correspondiente a lo que nos menciona esta fuente, y nos dice que todo esto sumado representa costos significativos. La muestra reporta que las pérdidas por fraude e incumplimiento representan el 1% de las ganancias en el último año. Es aquí donde entra a jugar muchos temas, por ejemplo, una relación con línea ética, donde pues yo la línea ética no la estoy utilizando para reportar cualquier contravención, cualquier fraude, cualquier corrupción, cualquier soborno, y sencillamente en relación al riesgo operativo, yo no estoy contrastando lo que se me puede estar significando un costo de oportunidad o una materialización de un riesgo con el apetito y con el presupuesto que se asigne a área o los costos que se asignen o las ganancias, porque no se le está dando relevancia. Recordemos nuevamente, y esto me gusta decirlo mucho, que el área de riesgos es un área de toma de decisiones y al ser un área de toma de decisiones me permite interactuar con todos estos para saber qué dolores tiene la organización y es mejor ese 1% que yo tenía para fraudes invertirlo en robustecer, comprar una herramienta, traer más personas en investigación, tener un tema de Big Data, entonces robustecerlo un poco más. ¿Listo? Lo siguiente es que cuando dice que sin embargo, los encuestados en América Latina tienen el doble de probabilidades. Ojo con esto, miren. En América Latina tienen el doble de probabilidades de sufrir fraude interno u ocupacional. La mitad, que es prácticamente el 50%, informa que en comparación con Norteamérica, este hallazgo sugiere a los programas de gestión de riesgo de fraude y otras defensas internas antifraude. Son menos sólidos en América Latina. ¿Qué sucede con esto? Que en América Latina estamos bajo el principio de que si no me trae plata, no lo voy a controlar o no me interesa porque no me está trayendo plata. Los procesos misionales son los que me interesan, pero los procesos de apoyo, su nombre lo indica, son de apoyo, y los procesos estratégicos, pues ahí miramos si me traen plata. Entonces tenemos que vender la necesidad de decir, mire, sí, el área de riesgos es un área de toma de decisiones. Fíjese que prácticamente la mitad de Latinoamérica tiene sus sistemas no tan fuertes en cuanto al fraude. Cambiemos la metodología de trabajo, implementemos un modelo un poco más robusto de investigación en cuanto al fraude. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar uno que pues digamos que puede ser familiar para la mayoría de las personas, que es COSO, que básicamente bajo los componentes que está asignando y su actualización, ha mencionado investigaciones un poco más robustas o meterle componentes un poco más amplios en la relación a la auditoría enfocada a investigación de fraude. Entonces, fíjense que eso ayuda a las organizaciones a ser preventivo y básicamente como lo surge la pregunta en la parte superior, si tenemos un sistema de gestión de riesgos, ¿sí será la importancia organizacional necesaria? Ustedes se han puesto a pensar que si ustedes ya están en el área de riesgos, ¿ustedes están haciendo gestión de riesgos o simplemente están identificando, levantando matrices de riesgos, un mapa de calor, eje X, eje Y, este es el riesgo, le coloco unos 3, 4 controles, 2 correctivos, 2 preventivos y listo, lo dejo ahí y en el tiempo no pasó absolutamente nada? Entonces tenemos que crear la necesidad para que también nuestras organizaciones
se tome relevancia con la importancia de tener y robustecer y blindar un sistema en cuanto a la gestión de riesgos. ¿Listo? Este es uno de tantos casos que lo quise traer de un país literalmente lejos, y precisamente es uno de los que estaba ahí. Hay N cantidad de casos en Colombia, hay N cantidad de casos, vi unos en México también súper interesantes, pero este me pareció curioso, dándole a la relación a lo que yo les mencionaba del triángulo del fraude. Este es uno de tantos casos. Esta persona de 45 años, ella es una preparadora de impuestos, una persona que ya ha tenido una vida laboral robusta, una vida laboral que pues sencillamente, si es preparadora de impuestos, pues imagínense la experiencia laboral que puede tener. Fue sentenciada a 1 año y medio de prisión y se le ordenó pagar esa cantidad de dólares en restitución por presentar docenas de evoluciones fraudulentas que resultaron en tanto dinero en reembolsos a individuos que no tenían derecho a recibirlos. La persona, una preparadora de impuestos, como les mencionaba, por cuenta propia admitió que preparó declaraciones de impuestos sobre ingresos en los años fiscales del 2012 a los 2014. Fíjense que ella dijo, listo, yo soy una preparadora fiscal, soy súper buena en lo que hago, yo puedo tergiversar y modificar la información, porque también soy de alto nivel, soy una preparadora de impuestos. Eso significa que yo puedo manejar prácticamente la contabilidad de mi organización y si no me la controlan, pues yo tengo la oportunidad de hacerlo. Entonces, ella vio la oportunidad. Las declaraciones fraudulentas informaron salarios falsos, fíjense que infló cifras, retenciones de impuestos sobre ingresos o dependientes fraudulentos. Ella vio la oportunidad, vio que hubo una modificación, vio que sencillamente no teníamos un control interno robusto, las auditorías forenses, contables y auditorías fiscales o sencillamente las auditorías de control interno no se percataron de esto porque se centralizaron un poco más en saber la manera en la cual se estaban ejecutando las tareas y no en investigar el trasfondo de cómo se están haciendo. Vio la oportunidad y lo hizo. Seguido de esto, en algunos casos ella preparó y archivó las declaraciones utilizando información de identificación personal robada. Después de que aquella presentó las devoluciones fraudulentas a través de Internet, los reembolsos cargados en tarjetas de débito prepagas. Ella utilizó todo o una parte para sus gastos personales. Fíjese que aquí entra el tema de la presión o la necesidad. Ella dijo, bueno, yo soy una preparadora, puede que tenga un estilo de vida, porque pues aquí en el artículo no lo menciona, pero puede que tenga un estilo de vida muy atractivo, no tenga la necesidad de crear un fraude, pero dijo, pues puedo generar más ingresos y lo voy a hacer porque esta organización pues le va súper bien. Entonces fíjense que a raíz de también el grupo o su círculo social hace que tenga presión o sencillamente una necesidad, puede ser un familiar enfermo, se encuentra con una enfermedad. Esto es algo o un contexto también que yo los invito a relacionar, porque si bien estamos hablando del fraude y el fraude gigante, porque el fraude se me desprende en N cantidad de cosas, yo me pongo a la tarea y digamos si hay unas personas o si aquí en la escuela hay una persona que está con talento humano, si la persona sencillamente se han puesto a pensar con quién trabajan, las visitas, cada cuánto se hacen visitas domiciliarias, sabemos de las necesidades de los empleados que tenemos, sabemos cómo está la persona. Entonces, son controles que podrían irse trabajando a nivel cultural que me podrían mitigar este tipo de cosas. Seguimos, según documentos judiciales, su conducta criminal involucró declaraciones fraudulentas por 3 años fiscales, para 25 personas. Al último dice, también de acuerdo con los documentos judiciales, esta persona tiene un extenso historial de actividades fraudulentas, incluidas la falsificación y el robo de identidad. ¿Qué significa? La racionalización. Yo soy mala, yo vengo siendo mala, eso que le dicen a uno en las diferentes, lo he escuchado. Eso si usted lleve ese lápiz, con tal de que no se den cuenta, no pasa absolutamente nada. O sencillamente, si usted va a robar, que usted sea el mejor ladrón. Son tipos de pensamientos que se llevan las personas, o no, es que resulta que mi jefe me está colocando a trabajar los domingos de 8 a 8, entonces no le voy a hacer el daño a la compañía. Son contextos que ustedes se pueden dar cuenta que vienen también dependiendo de la cultura que nosotros le estamos brindando al empleado y le estamos brindando por parte de la organización. Y pues sencillamente el ser malo, esto es algo personal, viene desde casa,
porque si tú tienes la oportunidad, e independientemente que tengas una presión económica o una necesidad económica, si tú no quieres hacer el daño, no lo puedes hacer. Pero es importante cerrar la puerta y la ventana para que esto no se me materialice. ¿Listo? Este es uno de tantos casos que yo quería mostrarles bajo la relación del triángulo del fraude. ¿Listo? Basados en eso, como les mencionaba anteriormente, para no alargarnos, veo como tal el modelo del coso. Me gusta mencionar el modelo de coso porque habla mucho de los componentes en relación a la auditoría para enfocarse y mirar cómo podría surgir. Y vea, fíjense cómo surgió el modelo COSO o el marco de referencia COSO, como otras organizaciones lo conocen. La historia del COSO nace como una respuesta a la preocupación generalizada respecto de los razonantes casos jurisprudenciales que evidencian situaciones límites donde las quiebras están originadas en fallas de administradores respecto a los patrimonios de la empresa. No sabíamos qué hacer con la organización y las finanzas estaban desenfocando en la manera en cual se estaban haciendo las actividades. De esta forma, los escándalos financieros, y hablemos de escándalos financieros, fraudes, corrupción, soborno, ocurridos en Europa y posteriormente en Norteamérica a inicios del siglo XXI, estremecieron el mundo empresarial y sirvieron para proporcionar al COSO como un marco adecuado para la evolución del control interno en las compañías. Entonces, si nosotros contamos, si nosotros tenemos básicamente identificación de nuestros riesgos, tenemos básicamente quién podría trabajar nuestros riesgos a la hora de gestionarlo, pues es importante contar con una metodología organizacional. De esta metodología o este marco de referencia me abre mucho los componentes, empezando con la parte documental y de contexto y terminando en la parte de monitoreo, enfocada y con el pensamiento de investigación en cuanto al fraude. Es un modelo que me parece curioso porque fíjense que relaciona desde ambiente de control hasta actividades de supervisión. Maneja básicamente esos componentes. Existe COSO 1, COSO 2 y COSO 3, que las personas dicen 1, 2 y 3. Realmente no es COSO 1, 2 y 3, es solo el COSO, simplemente que le han hecho actualizaciones en el tiempo y han empezado a verificar a nivel de lavado de activos, a nivel de riesgo operacional, cómo empiezan a hacer auditorías, la relación de las tres líneas de defensa. Entonces empieza una relación completa de cómo empezaría a estructurarse. Listo, es un modelo que me gusta mostrar completo porque transversalmente cubre todo lo que es la estructura de investigación enfocadas a la prevención del fraude. ¿Listo? Entonces, algo que también quiero mostrarles, independientemente de un modelo, un marco de referencia interesante para que ustedes puedan gestionar y tomando como la necesidad de la materialización de un fraude, el caso que vimos, 6 técnicas, perdón, empresariales que les van a ayudar a ustedes a empezar a trabajar este tipo de cosas y si ya las trabajan, pues mejor porque las pueden robustecer. ¿Listo? La primera es el análisis periódico de los principales riesgos dentro de la compañía o el sector. Para saber qué tienes que proteger tu compañía, debes conocer los principales focos de riesgos directos e indirectos, correspondiente al rubro del negocio al que perteneces, así como los principales causantes que van desde los mismos colaboradores o socios hasta delincuentes informáticos. Si yo lo veo con normas como la ISO 31000, me habla establecer el contexto. Si yo lo veo, por ejemplo, con COSO, me dice ambiente de control. ¿Qué significa eso? Desde la parte estratégica empezar a crear políticas, procedimientos, empezar a mirar cómo se mueve a nivel organizacional mi compañía y eso no necesito ser un experto. Sencillamente, si mi compañía es de creación de software, ¿cuál es el fuerte? El fuerte es la parte tecnológica y de información. Otro fuerte podría ser los clientes. Entonces yo tengo que mirar cómo es el tratamiento de los clientes aquí internamente, cómo es el tratamiento de la seguridad de la información dentro de mi compañía. Si yo trabajo con una firma contable, ¿cuál es el fuerte? La información y los clientes. Si yo trabajo sencillamente en un call center, ¿cuál es la información importante? Las bases de datos. Fíjense que no entro a ser un experto y es donde podría tener los principales focos de riesgos o de materialización. Ahora, sumémosle a eso que podría enlazarlo con otros tipos de cosas, como una matriz legal para determinar las diferentes sanciones o circulares que me acompañan, o sencillamente podría tener o relación con la base directa de PQRs para saber dónde están las quejas. No, es que me están llamando muchísimo a cobrarme algo que no es mío. Esto nos permite a nosotros tener una identificación adicional de riesgos y fíjense en la palabra principal, focos de riesgos directos e indirectos. Entonces, pues es una de las técnicas de prevención que se podrían utilizar.
Como segundo punto, la evaluación permanente de los eventos o patrones de fraude. Una vez identificados los tipos de fraudes, es hora de crear un método eficaz para realizar evaluaciones permanentes enfocadas en la detección de estos incidentes y detenerlos a tiempo. ¿Qué significa esto? Que yo, independientemente del core organizacional que tengo, yo siempre voy a tener algún tipo de fraude, porque siempre voy a manejar información. Y la información yo la puedo vender, la puedo tergiversar, la puedo inflar. Fíjense en el caso de que les mencioné anteriormente. Entonces necesito empezar a mirar patrones de investigación. Y esos patrones de investigación, no, es que mi compañía no tiene el presupuesto idóneo para poder mantener algo de análisis se me olvidó el detalle, de análisis de actividad de la persona o patrones. ¿Cuántas transacciones puedo hacer? Fijémonos en la base de eventos de riesgo. La base de eventos de riesgo, independientemente para Colombia, porque pues me excusan, no me sé las normativas si la exigen en otros países, pero en Colombia en el capítulo 23 me dice lo siguiente: usted tiene que tener una base de eventos con fecha de registro, la cuantía bruta, la cantidad de recuperaciones. Eso surgió no simplemente porque la superintendencia o el ente regulador quiso sacarlo. Esto surgió porque se empezaron a ver necesidades relacionadas a materializaciones correspondientes al fraude. Entonces entendemos que cómo hacen las transacciones, cuando me di cuenta, cómo las llevo. Entonces, si yo empiezo a ver que se me están materializando 35 eventos de riesgo o me están registrando 35 eventos de riesgo para el área comercial correspondiente a la entidad o la gerencia que tengo en Bogotá, y en Barranquilla, por ejemplo, tengo dos o tres, pues me parece sospechoso. Ahí entro a jugar y mirar patrones donde yo puedo decir, ¿será que aquí se me puede materializar algo? Entonces, fíjese que el fraude, aunque le cerremos la puerta, también necesitamos tener algo de análisis. Aquí es donde entra a jugar bastante el experto en riesgos. Dice, bueno, revisemos la base de eventos al mes. Tengo esto, me parece curioso, esto sí es un evento, llevémoslo. ¿Listo? Como tercer punto, definir políticas de manejo de fraudes. Algo indispensable para la prevención de actividades fraudulentas son las políticas que se diseñen en tu empresa. Estas definen quién o quiénes son los responsables de gestionar riesgos, así como los derechos, obligaciones y consecuencias de cualquier irregularidad o delito cometido por el personal. Asimismo, se tienen que incluir otros procedimientos de control como la investigación de los antecedentes penales de los empleados, impartir cursos para impulsar una cultura de prevención y seguridad, definir los límites de la autoridad y de la tolerancia al riesgo y dar seguimiento a los procedimientos transaccionales con terceros. Fíjense que definir políticas de manejos de fraude ya me relaciona un poco estratégicamente más amplio. Ya estoy hablando de un canal de denuncias o un canal de reportes. Un canal de denuncias podría ser la línea ética. Un canal de reportes puede ser el reporte de eventos de riesgo. Ahora, si yo relaciono esto, si yo estoy pendiente a nivel de auditoría de los antecedentes penales de mis empleados. Mírese el ejemplo de ahorita. La persona venía con unos antecedentes de falsedad y falsificación de otras personas. Ella ya venía mala por naturaleza. Entonces, en ese orden de ideas, yo necesito verificar, mirar y certificar que lo que estoy haciendo y lo que está haciendo mi organización está bien. Empezar a jugar con otras organizaciones, venga, yo le ayudo. Si yo soy del área de riesgos, hagamos una auditoría enfocada al riesgo, enfocada a la identificación de problemas, sino identificando si usted está haciendo bien la tarea o no. ¿Listo? Y tener, por ejemplo, el miedo. Vuelvo y repito, el tema del miedo es súper importante. Si yo genero una cultura al riesgo donde yo envío un correo electrónico con estadísticas, digo, ¿sabías que el 50% de las organizaciones, para el ejemplo, ¿no? ¿Sabías que el 50% de las organizaciones están ocurriendo en temas de fraude? Que si un empleado es identificado ocasionando fraude, le pueden causar 25 años de cárcel y tanto sanción monetaria de acuerdo a la ley tal. Eso hace que la persona diga, uy, no, yo espere porque yo prefiero dejar así, porque tengo la oportunidad, mejor no. No, dejemos esto así. O aparte, si usted sabe que un compañero suyo está haciendo algún tipo de actividad ilícita, también puede acarrear sanciones jurídicas, legales, y también pues se le puede embargar el salario, es un ejemplo, ¿no? Pues digo, uy, no, yo me estoy dando cuenta que Camilo acá está haciendo un tema de fraude, mejor lo reporto, evento de riesgo, digo que no, me da miedo. Entonces, eso hace que las personas
manejen un poco y se manejan distante ante ese triángulo del fraude para su materialización. Como cuarto punto, contar con un programa de gestión de riesgos. Los programas de gestión de riesgo, evitar la manualidad, comunicar los riesgos, culturizar a la organización son importantes en la prevención. Es aquí donde entran los diferentes marcos de referencia. ISO 31000, COSO. Yo tengo una estructura definida metodológicamente de qué es la gestión de riesgo y quién gestiona el riesgo. Entonces, pues ya puedo empezar a mirar identificación de riesgos, cuánto me impacta, cuánto es su probabilidad, lo puedo comunicar porque es que usted tiene acceso a la base de datos y vuelvo y reitero, no es porque nosotros lo hagamos, pero si usted tiene una herramienta que le permite hacer esto, sea estratégico, maneje la herramienta para que las personas sepan cómo se mueven sus riesgos, cuáles son los que están en crítico, maneje esa cultura, vaya sentándose con cada uno de los líderes de proceso y empiece a decir, mire, señor líderes de proceso, usted tiene estos riesgos, estos controles, ¿le parece si generamos planes de acción o le parece si empezamos a mirar las calificaciones para saber si eso en el tiempo se está moviendo? Entonces, fíjense que contar con un programa de gestión de riesgos es una técnica que aparte de ser mandatoria, es una técnica que nos va a ayudar a la prevención del fraude. Quinto punto, implementar tácticas de prevención y detección de fraude que mitiguen el riesgo. Según los riesgos que se han identificado, de acuerdo al punto anterior, podremos definir controles de prevención y detección necesarios. Estos deben ser flexibles e intuitivos para que puedan detectar solo aquellos fraudes que conocen, sino también los nuevos delitos que se están en constante evolución. Estas técnicas deben aplicarse durante todas las actividades operativas, corroborar la información generada interna y externa y comunicar a las autoridades de forma automática o deficiencias en las anomalías detectadas. Aprender los cambios y mejorar continuamente estas medidas para que siempre sean eficientes. Ahí me habla de dos puntos. El primer punto es que si yo empiezo a certificar, a mirar o digamos para las personas de riesgo operativo el tratamiento al riesgo, donde mis riesgos están en crítico, ¿qué es mi deber ser? Ya necesito atacarlo. Lo tengo que atacar, lo gestiono y se lo menciono a la alta dirección o a la junta directiva, o esto me lo llevo para el comité de riesgo, chun, 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 genero costo de oportunidad, digo, posiblemente pueda materializar un fraude en tantas sucursales o sencillamente tenemos personas que tienen acceso a tales bases de datos, no sabemos si puede materializar un fraude, pero es mejor cerrarlo. Y eso me lleva a mí constantemente a lo que menciona lo último que dice mejora continua. Todas las normas ISO me hablan de mejora continua o COSO me habla de una estructura que significa estar en el tiempo monitoreando. Eso me habla de la mejora continua. Si yo ejecuto controles, ¿cómo los voy a mejorar? ¿Cómo estoy viendo mi organización y cómo está mejorando en el tiempo? ¿Listo? Eso como quinto punto. Y como sexto punto, generar reportes y acciones correctivas. Como último paso es necesario implementar un proceso adecuado para reportar e informar las actividades fraudulentas confirmadas y mitigadas con el fin de asegurar que se está llevando una gestión adecuada en prevención de fraudes. Normalmente se tomaría demasiado tiempo y esfuerzo desarrollar este tipo de informes manualmente sin mencionar que están propensos a errores humanos. Imagínense ustedes haciendo un informe de fraudes y que la persona que está haciendo el informe de fraudes infle la cifra de fraudes. Eso sería el colmo de los colmos. Entonces, buscamos que sea automático y si no es automático, intentar que las personas tengan acceso a la información, que los dueños del proceso, vuelvo y reitero, sepan cuáles son riesgos, qué lo está ocasionando, cómo lo están atacando y si yo lo puedo robustecer con planes de acción que estoy moviendo en el tiempo, asignados al experto de riesgo, asignado al analista de riesgo para que vaya a investigue, juntándome con el área de auditoría para que esta persona vea y certifique que los controles se estén ejecutando de la mejor manera, me ayudaría a mí a cumplir básicamente con este sexto punto. Chicos, eso era lo que les quería contar. Lastimosamente por mí me alargo muchísimo más en relación al fraude, pero pues tenemos otros temas que atacar. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, quisieran, digamos, de esto que les mostré, alguna inquietud que podamos resolver en estos momentos antes de entrar en materia con el otro tema. Y Felipe, no veo más preguntas, creo que ha quedado súper claro el tema que acabas de exponer, así que podemos continuar con la ponencia de Camilo. Listo, entonces le cedo la palabra a Camilo.
Listo, equipo. Entonces ya con la contextualización que nos dio Felipe frente a lo que tiene que ver con todo el tema de soborno y anticorrupción, quisiera, si nosotros bien vamos a enfocar todo este tema de corrupción a nosotros cómo definimos nuestros manuales, nuestras políticas, nuestro ataque a la prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas masivas y todos los apellidos demás que tenemos en las diferentes, digamos que, entes de control que nos están vigilando. Quisiera hacer un énfasis a la ley de transparencia, la ley 2195 del 2022. Esta ley 2195 está modificando parte de la ley 1778, que era la que nos decía a nosotros como las pautas mínimas sobre nosotros qué tenemos que tener presente frente a todo el tema de la corrupción. Hay un gran mito y es que la mayoría de normativas, ¿sí? La mayoría de normativas de corrupción las asocian hacia las entidades públicas. Y miren que no. Realmente actos de corrupción, actos de fraude, como lo mencionaba Felipe, se pueden presentar en cualquier proceso de nuestra compañía. Entonces, entrando un poco en materia de qué es la ley de transparencia, es un articulado con el cual se busca robustecer las acciones de prevención y fortalecimiento institucional en la lucha contra la corrupción. Entonces miren que realmente la ley de transparencia lo que nos va a dar es unas modificaciones, de los que hemos trabajado en temas de implementación con temas de corrupción, de transparencia, de cero, de que mi riesgo y de mi prevención sea cero. Pipe, ¿me colaboras con la siguiente diapositiva, por favor? Nos va a dar pautas y nos va a dar los diferentes cambios que tuvo la ley 1778. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es implementar herramientas que contribuyan a la sanción de prevención de los actos de corrupción, así como fortalecer y fomentar la cultura de la legalidad, la corresponsabilidad y la integridad. Miren que es algo que no todas las compañías tienen, pero que necesariamente nosotros tenemos que llegar a implementar y es las líneas de ética. Las líneas de ética van muy engranadas a lo que tiene que ver con todo el tema de las denuncias anónimas frente a actos de corrupción, frente a actos de soborno. ¿Me colaboras con la otra, por favor? ¿Cuáles son los pilares de esta ley o en qué se está enfocando esta ley? Mire que está fortaleciendo la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción. Aquí hay un acto importante o una aclaración importante que hacer frente a esta normativa. Recordemos que hace mucho tiempo las sanciones por este tipo de delitos, recordemos que la corrupción es un delito fuente de lavado de activos. Y recordemos que las sanciones siempre iban enfocados a lo que tenía que ver con la persona natural. Ahorita hace como unos 2, 3 años más o menos, las sanciones están viniendo a ser, digamos que, ejecutadas hacia la persona jurídica. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué a la persona jurídica se sanciona si finalmente quien, digamos, es el responsable del acto de corrupción o de fraude es una persona natural? Pues más o menos lo hacen es para el tema de responsabilidad y nosotros lo escuchamos con un nombre bonito en las empresas y es el famoso responsabilidad social empresarial. A esa responsabilidad social empresarial es que tenemos que asociarle todo este tema de actos de corrupción y de actos de soborno. La segunda novedad es de los sistemas de administración de bienes de la Fiscalía General de la Nación y extinción de dominio. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que buscan es que los procesos de extinción de dominio que maneja la SAE o la Fiscalía General de la Nación sean un poco más rápidos, porque para nadie es secreto que nosotros, desde los que trabajamos en temas de AML, de cumplimiento, nosotros reportamos nuestra operación sospechosa, luego se va a un tema de investigación, la investigación de pronto tal vez llega a surgir unos efectos exitosos, después nos devuelven un oficio diciendo que necesitan todos los movimientos que tenga nuestro cliente o nuestro reportado y por allá en 6 meses, por allá en un año, llegan y dicen en noticias, ah, sí, miren que tal empresa fue comprobado actos de lavado de activos o de corrupción o de, no sé, pongamos un ejemplo claro que
digamos que los que nos interesa este tema podemos, y es un claro ejemplo, Odebrecht. Pues digamos que ya por allá, en los años después de una investigación, se comprobó. Entonces, lo que quiere aquí con el tema de extinción de dominio es agilizar todos estos procesos. Tercero, los beneficiarios finales. Los beneficiarios finales, volvemos al tema de la SARLAF o de CIPLAF o de SAGRILAF, y nosotros hemos venido trabajando los beneficiarios finales hace mucho tiempo, pero para temas de ley de transparencia, hasta el momento es donde va a empezar a ser obligatorio conocer mis beneficiarios finales. Nosotros aquí va a haber una serie de inconvenientes, y es porque dependiendo de la regulación que nosotros tengamos, va a ser también el ente que nos va a controlar esos beneficiarios finales. Es bien sabido que capturar la información de nuestros beneficiarios finales no es tan sencillo. Por eso fue que hace como 6 meses, tal vez un poco más, se realizó una lista pública de beneficiarios finales que es pública y cualquiera la puede llegar a consultar. Pero digamos que la calidad de la data, y en principio esto va a tener mejoras a través del tiempo, no es tan buena porque no es tan fácil llegar a capturar esa información de beneficiarios finales. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí nos vamos a encontrar con que por el lado de la ley de transparencia, hasta ahora estamos iniciando el tema de captura de la información de los beneficiarios finales, que para efectos de diferentes sectores económicos no va a ser tan fácil. Lo podemos decir para un sector financiero, es súper fácil, pero no sé qué tanto para un sector real asociado, no sé, a un temas de construcción, vaya a ser como tan fácil capturar esta información de los beneficiarios finales. En temas de reglamentación para EML, recordemos que nosotros tenemos que capturar la información de los beneficiarios finales hasta un 5% o mayor en temas de composición accionaria. Y el último beneficiario final no puede llegar a ser una persona jurídica, sino necesariamente tiene que llegar a ser una persona natural. Entonces ya más o menos hagámonos un mapa mental, cuántos pisos o cuántos escalafones tenemos que llegar a capturar para tener, digamos, esta información de beneficiarios finales. Aquí hay un tema de sistema de intercambio de información, articulación y colaboración contra la lucha. Esto básicamente lo que ofrece son convenios con la Fiscalía, convenios con los diferentes entes de regulatorios y entes, digamos, de más allá de regulatorios, entes de revisión a las diferentes compañías. ¿Listo? Pedagogía para la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Aquí hay un tema que es bastante complejo y tal vez escuché un foro, tuve la oportunidad de estar en un foro, bueno, lo escuché en diferido, en donde hablaba de la pedagogía frente a nuevas, digamos, materias o institucionalidad frente a los colegios y universidades. Hay un tema que dice que a partir de esta norma se debería llegar a implementar pedagogías, nombrar un contralor estudiantil, pero digamos que eso ya es tema de otro espacio, si nos lo permite en algún momento o si es de interés, llegamos a trabajar el tema de las pedagogías. El fortalecimiento administrativo para la lucha contra la corrupción va muy de la mano con el intercambio de información, las modificaciones a la acción de repetición. Estos son temas ya netamente jurídicos que no voy a entrar para no alargarme porque contamos con tiempo reducido. Disponibilidad en materia de responsabilidad fiscal. Aquí hay un tema bastante importante y es, nosotros tenemos dos responsabilidades a nivel de cumplimiento. Nosotros tenemos una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa, que si volvemos al tema de las multas o de las inhabilidades que está presentando a las personas jurídicas, pues realmente nosotros no vamos a poder llegar a ejecutarle una responsabilidad penal a una persona jurídica porque pues su naturaleza no se lo permite. Nosotros entramos a hacer una responsabilidad administrativa, dadas como que
dadas como inhabilidades, dadas como las multas que expresa la ley 1778, que es más o menos los 50 millones de dólares en la expresión más alta en temas normativos de multas frente a lo que tiene que ver con la ley de antisoborno y anticorrupción o de transparencia. Entonces miren que si bien es cierto, nosotros vamos a poner, digamos, toda esta serie de inhabilidades a personas jurídicas, pero vamos a encontrar este tipo, digamos, de discusiones. La responsabilidad penal, a quién se la pongo, y la responsabilidad administrativa, pues, de quién es responsable. Esos temas son bastante complejos, son, digamos que, de una discusión un poco más amplia, pero como les repito, si es de su interés, lo podemos ver en otro espacio. Pipe, ¿me colaboras con el siguiente slide? ¿Qué contempla la ley? Para los que quieran echarle un vistazo a la ley, tiene una contextualización de lo que fue la ley 1778, que fue digamos que el Estatuto de Anticorrupción. Una contextualización, tiene muchos ámbitos para nosotros. Y miren que aquí como dato curioso, o como dato extra que les voy a dar, es una ley que lleva más o menos como tal vez 6 meses del tiempo y ya tiene una demanda. ¿Por qué? Porque no todo lo que se contextualizó o que se plasmó dentro de la ley se puede llegar a ejercer en la práctica. Entonces, la demanda ya fue presentada y aún así ya fue admitida. Vamos a esperar que hayan algunos cambios sobre la normativa, algunas mejoras, porque no hay cosas tan claras y hay cosas que realmente no son aplicables dentro del ejercicio de nuestra función. ¿Listo? Entonces, tiene temas de corrupción, pero pues ya sabemos que no es un estatuto anticorrupción. Tiene temas de responsabilidad, pero tampoco es un estatuto de responsabilidad. Entonces, mire que se comporta como una ley ordinaria, pero finalmente no es tan ordinaria. Entonces, ahí hay temas bastante complejos que vamos a ir aclarando a medida digamos, de las diapositivas. ¿Me colaboras con la otra? La ley 2195, miren que tiene bastantes articulaciones. Tiene articulaciones frente a la articulación institucional, a la pedagogía, donde, vuelvo y les repito, los colegios y universidades deberían tener una materia que hable sobre anticorrupción, antisoborno y en teoría debería tener un contralor estudiantil, pero digamos que ya no sé qué tanto se vaya a dar cumplimiento frente a ese tema de pedagogía. Yo arbitrariamente escogí dos temas que yo sé que son más que todo el interés de esta charla, y es el soborno transnacional y los actos de corrupción. ¿Listo? Entonces, en esos dos temas, si nos da el tiempo, voy a tratar de abordarlos. Esperemos que por lo menos veamos el soborno transnacional y algunos aspectos de los actos de corrupción. Por favor, me colaboras con el siguiente slide, por favor. Aquí hay un tema de soborno transnacional, y es que si nosotros vamos a la historia, hay un tema, y es que, y vámonos a un ejemplo claro de lo que nosotros estamos viviendo en el momento, ¿listo? Las elecciones. Antiguamente nosotros no pensábamos que lo que pasara en un país, no sé, en Perú, Chile, Argentina, bueno, los diferentes países que también tienen elecciones, llegara a afectarnos directamente a la economía que representa en nuestro país. Vamos al tema de cuando yo como empresa busco expandir mis mercados frente a lo que llega a pasar en temas de elecciones, ahí puede haber un proceso, digamos, de corte en lo que tiene que ver con la transparencia de cómo yo adquiero mis productos frente a otro país. Entonces, miren que volvemos al ejemplo, eh, las elecciones. Para unas posibles empresas se pudieron ver afectados los intereses que pueden llegar a generar los demás países con nuestros nuevos nombramientos. Y ahí es donde nosotros empezamos
a mirar cómo romper esa transparencia para ir a llegar a contratar frente a otros países, dependiendo o independientemente de la situación, digamos, actual de gobierno en nuestro país. Entonces, mire que hay un comentario que dice que lo que pasa en un país tiene impacto en otros. Los agentes económicos son transnacionales. Un cambio de gobierno, una investigación periodística, un escándalo de corrupción, todo esto es un mundo diferente y cada vez más conectado frente a las diferentes situaciones que nosotros vivamos a través de cómo yo quiero llegar al mercado, cómo yo soy transparente al momento de ir a otro país y traer o traer, no sé, traer productos o llegar a a alianzas estratégicas. Entonces, todo eso afecta indiferentemente a mi economía y a la forma como yo elijo llegar a tomar esos productos. ¿Me colaboras con el otro slide? Ahora, hablábamos de temas transnacionales. Los temas transnacionales están digamos que dictaminados por la FCPA, que los que ya trabajamos, digamos, o los que hemos trabajado en temas de compliance, sabemos que son los factores de aplicaciones transnacionales. ¿Qué tiene estos factores de aplicación transnacional? Tiene que reportar una serie de operaciones, tiene que cotizar en el mercado de valores y tiene que hacer uso obligatorio del tema de las sector financiero. Otro tema importante que ya lo habíamos hablado es el tema de los beneficiarios finales. Para contextualizar un poco y para terminar ya con la diapositiva, los beneficiarios finales, hay una lista, la 1674, si quieren ser más explícitos, en donde pueden encontrar qué cargos a nivel nacional y a nivel internacional aplican para el conocimiento del beneficiario final y adicional, quiénes son denominados como PEPs. ¿Por qué? Porque al ser esta norma hecha o más o menos, digamos, dirigida al sector público, a los empleados del sector público, deben tener muy bien ese tipo deben tener muy claro esos dos tipos de conceptos. Lo que es un PEP y quiénes, qué cargos, qué personas y en qué sectores ustedes deben tener conocimiento del beneficiario final. Ahora, por último, yo quiero, yo quiero llevarme una parte, o quiero más o menos enfocarlos de cómo deben ustedes llegar a estructurar la política la política anticorrupción de sus compañías. ¿Listo? Entonces, en primera línea, nosotros debemos tener unos lineamientos que nos van a permitir o que más bien van a dictaminar a la compañía de qué es lo que nosotros estamos buscando, cuál es el objetivo de nuestra ley de antifraude y anticorrupción, y adicional a eso nosotros tenemos que tener una divulgación, una divulgación y una capacitación de qué es lo que yo les estoy, digamos que diseñando a mis empleados. Debo tener unas funciones y responsabilidades para tanto para la gerencia general, presidencia, para los altos directivos, para el comité de ética y cumplimiento. Aquí volvemos a la implementación del código de ética y de cumplimiento. Es bastante importante por temas de denuncias anónimas frente a estos dos casos. Al oficial de cumplimiento. Y adicional, nosotros debemos tener disposiciones fundamentales de las leyes de anticorrupción. Ahí es donde vamos a entrar a decirles, o más bien a darle lineamiento, yo cómo debo manejar en mi empresa todo lo que tiene que ver con los pagos de facilitación, la extorsión, cómo actuar frente a esos actos, los regalos, las atenciones, digamos que las dádivas que a veces para efectos de empresas que manejen proveedores, las dádivas que le dan, que la ancheta, que el regalo, que las contribuciones políticas, que los eventos y patrocinios, que nosotros debemos llevar un libro con registros de cada una de esas tipologías que se llegue a presentar. Y por último, nosotros deberíamos tener para cada uno de los empleados una declaración de anticorrupción y antisoborno. ¿Qué quiere decir esto?
es como un acta que yo capacité a mi empleado, a mi colaborador, en decirle, mire, esto es antisoborno, esto es anticorrupción y por estas tipologías se puede llegar a materializar ese riesgo, ¿listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, muy importante la línea de ética, que siempre tengan una persona dispuesta a recibir ese tipo de denuncias frente a lo que puede llegar a presentarse y un correo. Recordemos que estos temas son anónimos y debería resguardarse la información del denunciante. No sé si hasta el momento alguna pregunta. Sí, Camilo, teníamos una pregunta de Javier. Nos dice, ¿cómo resolver el dilema de la exigencia de la norma de beneficiarios finales versus la ley de comercio que permite la confidencialidad y no entregar los beneficiarios finales? ¿Qué diferentes opciones hay, además de pedir esa información en el formulario o solicitar la composición accionaria? Bueno, digamos que ahí ya entramos a un tema bastante complejo y es las políticas de vinculación que tú tengas en tu compañía. Si finalmente el tema de la confidencialidad de información frente a algunas personas, siempre digamos que lo van a tener como excusa, pero digamos que tiene que ser prioridad la política de vinculación que tú tengas. Y primero, la política de vinculación. Y segundo, ¿qué tan expuesto quieres estar al riesgo al no conocer a quién realmente estás contratando? Mira que hay una parte que siempre, digamos, yo recomiendo y es, la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿yo conozco mi cliente? ¿Quién es mi cliente? ¿Qué hace mi cliente? ¿Con quién está relacionado mi cliente? Entonces, frente a esas preguntas, tú deberías realmente plantear si estás como en la disposición de asumir ese riesgo frente a la no colaboración de la información, porque además alguien que restringe su información, que realmente puede llegar a ser transparente como una composición accionaria, que básicamente si tú tienes un proveedor de información, te va a suministrar la composición accionaria. Entonces digamos que también es un tema público, pero va más allá de qué tanto tú quieres asumir ese riesgo a que el cliente se restrinja a entregarte pues la información que tú le estás pidiendo. Entonces ya va más ligado al tema de políticas de vinculación que tengas tú en la compañía. Perfecto, Camilo, muchísimas gracias. Justo por el chat les estoy volviendo a poner el tema del link para poder entrar a la herramienta y hacer la parte ya práctica de todo el tema que hemos estado escuchando por parte de Luis Felipe y de Camilo. Y pues les dejo ahí para que puedan revisarla. Recuerden que dentro del módulo de AML de Pirani van a poder encontrar procesos, riesgos, controles. Ahora, esta semana hemos lanzado el módulo de operaciones sospechosas que vamos a estar hablando de ellos, planes de acción y reportes. Listo, chicos, en relación a la interactividad que tenemos con los dos sistemas, correspondiente al fraude enfocado al riesgo operativo y a lo que relacionó Camilo en temas de corrupción, les quiero mostrar básicamente el contexto que para muchos puede ser familiarizado, para otros no puede ser familiarizado, pero pues aquí es donde entra lo que mencionó Nicole de los 30 días gratis, de lo que yo les mencioné, tener una interactividad y algo automático que me permita hacer un análisis de información, donde le permita a la organización mantener sencillamente un enlace con el sistema de riesgos y saber cómo se encuentra, qué es lo que lo ataca. Entonces, básicamente les voy a contar acerca de dos cositas. ¿Listo? La primera radica en el riesgo operativo, correspondiente a lo que mencionó Nicole, que ustedes lo encuentran tanto en lavado de activos o AML, como nosotros lo llamamos, y ORM, que es la gestión de riesgo operativo, que viene siendo la transversalidad para que las personas entren, se unten del sistema, sepan cuáles son los procesos que lo acompañan, sepan cuáles son los riesgos que están enfocados, y si estamos hablando de un tema de fraude, lo podemos relacionar con lo mismo. Fíjense que yo tengo una estructura a nivel de mis macroprocesos y mis procesos y puedo empezar a entender básicamente cómo viene la relación con los riesgos específicamente.
Aquí tengo todos mis riesgos, lo que lo podría ocasionar a nivel de su calificación, a nivel del impacto. Recordemos que estamos hablando de un tema de fraude correspondiente a pérdidas organizacionales, costo de oportunidad, y lo puedo certificar. Lo puedo untear básicamente para que la herramienta me permita ese análisis correspondiente de cuánto sería la medición como tal de mi riesgo. Fíjense que el solo hecho de que yo ya empiece a calificar me empieza a determinar que mi riesgo se encuentra en un cuadrante crítico, un cuadrante rojo, donde le asocio el proceso, que en este caso estoy hablando del proceso con el ejemplo que les mencioné, del tema de presupuestos o el tema contable, lo relaciono aquí, los diferentes controles que podría tener asociados, por ejemplo, podríamos colocar este, y que este me mencione básicamente la mitigación en cuanto al impacto y la frecuencia. ¿Por qué le estoy dando un barrio completo? Le estoy dando un barrio completo porque recordemos que una de las falencias para atacar el fraude es que no tenemos un control interno robusto, no sabemos gestionar el riesgo, no sabemos o no interiorizamos que el dueño del proceso es el dueño del riesgo y por ende viene siendo el dueño del control. El área de riesgos lo que hace es administrarlo y decirle cómo se encuentra su proceso en el tiempo. Listo. En ese orden de ideas ya aventamos a la parte de registros. En la parte de registros podemos manejar dos cosas. Una de estas corresponde a la materialización de los eventos. Puedo invitarle a la persona, invitarle al dueño del proceso, invitarle al colaborador que registre un evento de riesgo, que sencillamente me diga qué es lo que está pasando, me dé el nombre, la descripción, me indica si él considera que esto le puede generar pérdidas, cuándo lo descubrió, cómo lo hizo, y no solo eso. Simplemente yo también puedo ingresar y empezar a determinar lo que a mí por normativa me menciona o sencillamente empezar a analizar lo que la persona me está indicando. Fíjense que maneja estados en cuanto a gestión, en cuanto a su criticidad, si esto me generó pérdidas, si el fraude no me generó pérdidas. Casualmente, fíjense que aquí hay un ejemplo que se llama falsificar entidad, que me dice si me relacionó pérdidas, recuperaciones, si tengo asociadas, para hacer un análisis. Recordamos que la segunda técnica me hablaba de mirar los focos en cuanto al fraude. Entonces, si tengo técnicas asociadas que me permitan determinar o estas actividades o la base que a mí me brinda, me permite determinar básicamente la materialización, cuánta pérdida he tenido y esta relación la puedo robustecer en cuanto a mis riesgos. Le puedo asignar básicamente las pérdidas y si yo puedo tenerlo y que es algo idóneo para relacionar la solvencia, mirar el apetito al riesgo y el contraste, que era algo que les mencionaba correspondiente al artículo de la revisoría fiscal, las cuentas contables. Si yo tengo una cuenta contable enfocada al fraude o enfocada al riesgo operacional, donde hago unas subcuentas y relaciono aquí el fraude, empiezo a determinar ese 1% que estaba en el ejemplo, cómo me está impactando en la organización y si más bien ese 1% me lo asigno a mí como gestión de riesgos para saber qué múltiples actividades podría tener en cuanto a la relación de la pérdida. Y no solo eso, sino que me permite desde reportarlo y también invitar a las personas a reportar esos eventos de riesgo, donde casualmente empiezo a generar cultura, le anexo en el correo electrónico el miedo que yo les mencionaba y les digo, sencillamente, si usted ve que hay algo que no está bien, repórtenos un evento de riesgo, o si usted desea generar alguna interactividad que usted cree, se lo envía por correo electrónico y la persona diligencia un formulario, el cual pues le puede contribuir al sistema. Estamos generando cultura, estamos mirando focos que podrían atacar el riesgo, estamos alimentando el sistema, estamos interesando a la organización y estamos dando a conocer la manera en que nosotros trabajamos. Entonces, la relación correspondiente a los eventos es súper importante. Y hay algo que es nuevo, súper nuevo, que relaciona. Bueno, por último les quiero mencionar en esta parte de los eventos de riesgo, la parte intuitiva y gráfica correspondiente a los eventos de riesgo bajo su criticidad. Fíjense que la herramienta a ustedes les permite decir lo siguiente: los eventos que se encuentran en gestión, porque yo estoy haciendo una investigación de esos focos que me están reportando y saber si puede haber materialización de algún tipo de fraude, y los que se encuentran prácticamente finalizados y básicamente su impacto que tendría en el tiempo. ¿Listo? Si yo empiezo a relacionar cuál es
tendrían, pues podría visualizar la información. Fíjense simplemente el análisis que yo tengo, que no voy a tener en el Excel, y si yo lo tengo en el Excel, pues necesito empezar a venderlo un poco mejor. ¿Listo? Algo que nos estructuró y que salió casualmente de una de las mejoras, como lo mencionaba Nicole al principio, relaciona las operaciones sospechosas. En las operaciones sospechosas se van a encontrar con lo siguiente. Van a encontrarse con la creación de una operación sospechosa que pueden relacionar algún tipo de contravención igual a la hora de gestionar las actividades correspondientes al lado de activos. Nombre del reporte, medio de detección del reporte, fíjense cómo se dieron cuenta de esto, información de prensa, lista, solicitud de autoridad, posibles operaciones de lavado, de financiación del terrorismo, y pueden relacionar valor de transacción. Recordemos que así como en los eventos de riesgo, podemos mirar el costo de oportunidad, podemos relacionar si esto es una operación sospechosa, si esto es una operación inusual, que yo la voy relacionando en el tiempo. Listo, voy a darles el ejemplo sobre una que ya se encuentra aquí, casualmente para que veamos todo el ejercicio. Y fíjense que ahorita la tenía como inusual y pasó a ser una operación sospechosa, porque hice toda la estructura investigativa. Nombré el reporte, generé toda la estructura, la describí, adjunté la evidencia y el formato correspondiente a que es el registro de operación sospechosa. Di mi concepto en cuanto al análisis y empecé a determinar una investigación, que es el mismo ejercicio que yo voy a relacionar cuando estoy haciendo con riesgo operativo. Hago una investigación y determino su criticidad y si amerita hacer un evento de riesgo o no amerita hacer un evento de riesgo, y le puedo generar planes de acción. Fíjense la estructura que vamos teniendo, y en la investigación podemos revisionar si está en registro, si está en análisis, si esto se encuentra cerrado, y a nivel de las personas y entidad, la relación que yo le podría colocar en cuanto a las entidades que estoy investigando o sencillamente las personas que estoy investigando. Fíjense que en la edición puedo determinar la personita la cual estoy investigando. Todo este tipo de actividades, ustedes las ven de diligenciamiento tan básico, pero en el proceso de investigación me pueden a mí dar muchos puntos de vista a la hora de la corrupción y a la hora del fraude. Ahora, a eso sumémosle la parte interactiva en la cual nosotros podemos relacionarle procesos, podemos amarrarle riesgos que me permitan identificar, nuevamente reitero, los focos de investigación, porque se me están materializando diferentes riesgos enfocados al lado de activos. Y fíjense que estoy amarrando diferentes operaciones sospechosas. Entonces ya entra un tema de análisis e investigación que les permite a ustedes sencillamente determinar y gestionar lo que están haciendo en cuanto a su sistema. Adicional a eso, puedo manejar diferentes comentarios de investigación con el objetivo de que las personas que tienen esa interactividad y esos niveles de visibilidad correspondientes a la gestión que estamos haciendo con nuestra operación sospechosa, con nuestros eventos de riesgo, permitan que el dueño del proceso o sencillamente la gerencia se dé cuenta de la investigación que yo le he realizado correspondiente a la información general de lo que yo considero que es una operación sospechosa o que considero que podría ser una operación inusual. Y no solo eso, chicos, la interactividad con los procesos, así como lo puedo relacionar en el riesgo operativo. Imagínense que tengo aquí el proceso comercial, y en el proceso comercial, entonces me di cuenta de que se materializaron 15 eventos de riesgo, y esos 15 eventos de riesgo están enfocados a la materialización de un fraude, o sencillamente en ese proceso comercial también me estoy dando cuenta de un registro de operaciones sospechosas al momento de la solicitud de vinculación de clientes. Entonces, ya entra en un tema donde yo necesito ir un poco más al detalle con ese proceso, con esa área, porque me estoy empezando a dar cuenta que la gerencia se está viendo inmersa en dos tipos de riesgo totalmente, que si lo vemos en un ámbito general e integral, tienen una relación un poco de contravención de mis objetivos y de mis valores éticos, que es la corrupción, que es el fraude, y los estoy enlazando. Entonces, fíjense que no solo me permite determinar cuando yo vaya al proceso qué operaciones podría tener,
qué eventos podría tener a nivel operativo, qué riesgos también lo están acompañando, sino también esos diferentes factores de riesgo a nivel de lavado de activos que me permitan determinar qué corresponde a asociación de clientes, usuarios, jurisdicciones, canales de distribución, recordando que aparte de que esto es totalmente mandatorio y por normativa, pues también me permite enfocar las diferentes líneas de negocio. Entonces, si nosotros empezamos a familiarizar básicamente la información compuesta en lo que nosotros tenemos en nuestra operación sospechosa, en nuestros eventos de riesgo, y empezamos a explorar y a contextualizar y a mirar la información correspondiente a nuestros sistemas, me permite anticiparme al fraude y me permite como tal anticiparme en la materialización del mismo. ¿Listo? No sin antes mencionarle también, chicos, que digamos la independencia de los sistemas hace que ustedes tengan gráficamente diferentes puntos de vista en relación al mapa de calor, en cuanto a la criticidad de los procesos de acuerdo al perfil de riesgo y los niveles de visibilidad. Es importante. Camilo ahorita habló de algo muy importante que era el anonimato. El anonimato es súper importante y sobre todo para los temas que relacionan el fraude y la corrupción en nuestras organizaciones. Entonces, la herramienta maneja niveles de visibilidad que les permite a ustedes que ciertas personas o ciertos grupos de personas puedan ver la información correspondiente. A mí no me interesa que, por ejemplo, Nicole, que es del área de finanzas, vea como tal la cantidad de operaciones sospechosas, pero sí me interesa que lo vea el gerente, porque es que el gerente es el que maneja las cuentas asociadas a las pérdidas de evento o sencillamente a las transacciones correspondientes que están inmersas en la operación sospechosa. Entonces, la herramienta les permite a ustedes manejar esa interactividad a nivel de visibilidad y grupos de trabajo que pues les va a ayudar a ustedes a implementar y a gestionar el sistema correspondientemente. ¿Listo? Eso es básicamente lo que queríamos mencionarles a nivel de fraude, a nivel de corrupción. Y pues al momento no sé si tengan preguntas, dudas, no sé Camilo si deseas contribuir en algo correspondiente aquí a la herramienta o Nicole de acuerdo pues a tus apreciaciones. Sí, Felipe, justo quisiera responder la pregunta de Elizabeth que nos preguntan sobre los factores de riesgo que estabas mostrando, porque dice que ve que del 5 pasa al 8. Y quería explicarle que eso pasa porque los factores de riesgo se pueden parametrizar y también puedes eliminar factores de riesgos. Entonces, lo que están viendo en la herramienta, en este caso, en el módulo que está mostrando Luis Felipe, es que pues ahí se ha eliminado unos factores, pero se queda con el número de registro. Entonces, el 5 y el 7 tal vez ya no necesitamos en la empresa, lo hemos eliminado, pero no por eso se va a correr que proveedor sea el número 6. No sé si Claro. me dejan entender. Ahí. Recordemos que la herramienta es parametrizable diferente el marco de referencia o la metodología que tú uses. Fíjate que ingresé aquí a la parametrización y lógica de la herramienta, me dirigí básicamente a la esencia de lo que es el módulo de ML. Yo puedo crear diferentes campos antes de, y por ejemplo lo que tú mencionas de los factores de riesgo son totalmente parametrizables, porque no todas las organizaciones mueven su sistema de la misma manera, no todas las organizaciones manejan la misma cultura organizacional, o sencillamente esto depende también de la capacidad de la organización. Entonces fíjate que son totalmente parametrizables. Ahora, si yo tengo un dato y elimino un dato, tengo que justificar el por qué lo eliminé, porque eliminé un factor de riesgo, si fue por normativa, si es sencillamente por un error, precisamente para evitar ese tipo de cosas donde nos podría llegar la auditoría. ¿Listo? Eso es súper válido. Gracias por la pregunta, porque nos hizo falta mostrar que la herramienta es totalmente parametrizable para determinar los diferentes enfoques que yo le puedo dar a mi sistema, a nivel de riesgo operativo en su calificación, a nivel de las personas que podrán interactuar básicamente con el reporte de eventos o sencillamente con los riesgos asociados y su calificación, que son los propios de la medición del riesgo de lavado de activos. ¿Listo? Muchas gracias por tu apreciación. No sé, Nico, si hay una pregunta adicional. No veo más preguntas. De todas maneras, ya vamos a ir cerrando esta sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Quisiera agradecerles a todas las personas que se han conectado hasta el final de esta sesión. Recordarles que la próxima semana yo les estaré compartiendo las memorias que consiste en la grabación
están viendo ahora, y la PPT, que está donde está la parte teórica que nos ha explicado los expositores. Recuerden que con esta sesión terminamos esta temporada de la Escuela de Gestión de Riesgos. Vamos a entrar a 2 semanas de receso, donde vamos a replantear otros temas que les pueda interesar. Para ello también los invito a que puedan llenar la encuesta que les va a aparecer al finalizar de este webinar, para que nos cuenten qué otros temas les gustaría ver, ¿sí? Muchas gracias a Luis Felipe, a Camilo por esta exposición, y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a ti, Nicole, y gracias pues a todas las personas que aún continúan con nosotros mirando como tal este tema súper importante. Muchas gracias a todos, nos veremos en una próxima sesión.